Buenísimo. Ahí justo te había respondido Ale. Bueno, genial. Bueno, estamos. Bueno, vamos a ver entonces este sistema, ¿sí? Sistema endocrino, perdón, sistema nervioso, es justamente, mencionábamos que estos tres sistemas, si bien los vamos a ver por separados, y vemos sus funciones, su característica, estructura, van a trabajar en conjunto. Ya hemos visto cómo el endocrino trabaja en conjunto con el nervioso, ¿sí? Porque tiene una porción nerviosa que es la neurohipófisis, ¿sí? Que justamente va a estar toda conectada con lo nervioso. Inclusive el hipotálamo, que también lo tenemos en cerebro, que además de controlar todo el eje hormonal, también controla el eje nervioso, ¿sí? Bien, sistema nervioso. Este creo que era un GIF que se movía. Ahí está. Bueno, entonces, el sistema nervioso, como vemos en endocrino, ¿sí? La mayoría de todas las actividades, ¿sí? Todas las experiencias que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Todos los estímulos van a obviamente ingresar por el nervioso, ¿sí? Sabemos que no solo el nervioso controla los nervios motores, ¿sí? Sino también los sensitivos. No es un dato menor que los receptores de la piel, ¿sí? Los corpúsculos de Meissner, de Pacini, de Ruffini, que justamente nos dan la presión, el calor, el frío, son receptores nerviosos, ¿sí? Es algo nervioso que tienen estas terminaciones de los nervios y que están en estas regiones para poder tomar dimensión, para que el cuerpo tome dimensión de lo que sucede afuera, enviar esa información a nuestro central, procesarla y poder enviar una respuesta, ¿sí? Entonces, como bien dice acá, las experiencias sensitivas, ¿sí? A través de estos receptores, ya sea de carácter visual, auditivo, ¿sí? Táctil, lo vamos a justamente a poder incorporar a través de estos receptores. Y estas experiencias sensitivas también pueden desencadenar reacciones, ¿sí? Inmediatas gracias a que tenemos esta conexión de estos órganos en nuestro cerebro, ¿sí? Ahí, y que justamente pueden almacenarse, ¿sí? Esta información durante minutos, semanas, años, o inclusive generar alguna memoria, ¿sí? Son reacciones que inclusive están influenciadas por el sistema límbico, ¿sí? Que son nuestros recuerdos. ¿No les pasa que, por ejemplo, ustedes asocian el olor, ¿sí? De lugares que le traen recuerdos de la infancia, ¿sí? El famoso trae un recuerdo a través del olor, ¿sí? ¿No les ha pasado que entran a cierta casa o a las casas de los abuelos y que tienen un olor específico, característico, que ustedes lo generaron en su memoria, ¿sí? A nivel cerebral, ¿sí? Gracias a los estímulos que percibieron por ahí en la niñez, en la adolescencia o en algún momento, ¿sí? Por ejemplo, el olor del café a la mañana, ¿sí? Algo característico de cierto lugar que se generó una memoria gracias a lo que se percibió, ¿sí? Desde lo exterior en algún momento de su vida. Y eso lo hace un recuerdo y está almacenado en el sistema límbico, ¿sí? Bien, fíjense que acá tenemos una imagen, ¿sí? De todo lo que es el cerebro, acá tenemos lo que es el hipotálamo, ¿sí? El tronco del encéfalo, que es una estructura donde van a emerger todos estos nervios, los pares craneales, inervan todo lo que es la musculatura, la sensibilidad del rostro. El cerebelo, que también es muy importante para lo que es el equilibrio, ¿sí? Vestíbulo cerebral, ¿sí? Todo lo que regula el equilibrio, el tono muscular. Sí, son estructuras nerviosas, pero que al fin y al cabo están influenciadas en lo que es el sistema
nervioso y todas las funciones corporales. Entonces, como bien dice acá, el sistema nervioso permite que el organismo, ¿sí?, responda a los cambios continuos, ¿sí?, del medio externo e interno y controle de forma integrada, ¿sí?, las funciones corporales. O sea que ingresa una información a través de estos estímulos, estos sensitivos, y procesa esa información y envía una respuesta, ya sea motora, ¿sí?, o a través de los órganos, ¿sí? Desde un punto de vista anatómico, el sistema nervioso se va a clasificar o a dividir en un central y un periférico, ¿sí? El central va a estar compuesto por lo que es el cerebro, ¿sí?, el encéfalo específicamente, si vamos nosotras a la foto, ¿sí?, es toda esta porción, ¿sí? Y la médula espinal, ¿sí?, está este órgano que tenemos por el interior de la columna vertebral, el canal vertebral, que justamente después van a emerger todos los nervios espinales. Fíjense que va a estar contenida en lo que es el cráneo, en el caso del encéfalo, el cerebro, y la médula espinal en las vértebras, ¿sí?, en el conducto vertebral. También tenemos un periférico, ¿sí? Periférico viene de periferia, de lo que pasa afuera, ¿sí? Y está compuesto por los nervios craneales, estos 12 pares craneales que salen del tronco del encéfalo, los espinales, ¿sí?, y los periféricos, ¿sí?, que justamente pasan información de lo que pasa afuera y lo envían al central, ¿sí? Es como nuestro cableado eléctrico que, gracias a ello, puede conectar con la información del central, ¿sí? Acá tenemos otra imagen desde una vista anatómica, ¿sí? Cerebro, médula espinal, todo lo que es central, y fíjense todo lo periférico, todos los nervios, todo este cableado eléctrico, que pueden ser tanto motores, ¿sí?, los nervios motores que van a inervar músculos, sensitivos que van a inervar todo lo que es la sensibilidad, ¿sí?, estos receptores, o mixtos, pueden cumplir las funciones tanto motora como sensitiva, ¿sí? Desde una vista funcional, ¿sí?, el sistema nervioso también se puede seguir clasificando en un sistema nervioso somático, o también llamado de la vida de relación, ¿sí?, que justamente son partes somáticas. Somático viene de cuerpos, de soma, de cuerpo neuronal, que están involucradas cuerpos de tanto del central como del periférico, ¿sí? Y que justamente sus funciones van a estar dadas gracias a acciones voluntarias conscientes, ¿sí? O sea que la electricidad que yo mande a los nervios, ¿sí?, van a ser desencadenadas de forma consciente. Por ejemplo, levantar un vaso o el mate, ¿sí? Es una acción, yo la estoy realizando y de forma consciente, si yo me pongo a pensar esa acción, ¿sí? Excepto, ¿sí?, lo que son las vísceras, músculo liso y glándulas, ¿sí? Acá en este caso entran el tejido o músculo óseo, ¿sí? Son generalmente todos los grupos musculares, por ejemplo, de todo lo que son los grandes grupos musculares, los cuádriceps, los bíceps, ¿sí?, el tronco. Son músculos que están preparados como para los movimientos de la vida cotidiana, pero que son movimientos que yo los pienso antes de realizarlos. Excepto lo que son las vísceras, músculo liso y glándulas. ¿Por qué? Porque esos van a formar parte de lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, o vegetativo. ¿Por qué? Porque este sistema también involucra partes, ¿sí?, autónomas del central y del periférico, pero de forma inconsciente, involuntaria. Quiere decir que estos movimientos, ¿sí?, o estas reacciones sensitivas, las desencadena de por sí solo sin que yo controle el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, mi parpadeo de ojos, ¿sí? Músculo liso, también tenemos tapizando todas las paredes de los órganos, ¿sí?, digestivos, el músculo del corazón, el cardíaco, el miocardio, ¿sí?, para dar justamente los latidos, el pulso, se desencadena a través de forma involuntaria, ¿sí? Fíjense, yo no me estoy poniendo a pensar, tengo que activar los músculos de la respiración, el diafragma, para que produzca la respiración, ¿sí? Es algo que se da inconscientemente, ¿sí? Fíjense que acá tenemos lo que es músculo liso, sistema de conducción del corazón, ¿sí? Las glándulas, todo lo que es las sudoríparas, las sebáceas, la producción, ¿sí?, de estas glándulas que vimos hormonalmente, todo se da a nivel autónomo, ¿sí?
inconscientemente. La inervación es aferente, o sea que entra el estímulo de afuera, ¿sí? Y va desde las vísceras, ¿sí? Desde afuera hacia las vísceras, ¿sí? O sea que ante un estímulo de afuera va a desencadenar una respuesta. Por ejemplo, el dolor o los reflejos autónomos, ¿sí? Un claro ejemplo, siempre lo doy justamente el ejemplo en Cosmeto, ¿sí? Nosotras ponemos la mano, ¿sí? Sobre fuego, ¿sí? Sobre una hornalla. Mis receptores del calor, ¿sí? Van a percibir, ¿sí? Toda esa sensación, ¿sí? Los receptores del calor de la piel, ¿sí? Van a percibir esa sensación. Va a viajar esa información por una vía aferente o sensitiva, viaja hasta el central, ¿sí? Todo viaja por el periférico, por los nervios, llega al central, proceso esa información y luego voy a enviar una respuesta. Una respuesta a través de una vía motora, ¿sí? Una vía eferente. Viaja esa información por un nervio motor hasta llegar a todos los nervios que inervan la musculatura del antebrazo y de la mano, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo saque la mano y tenga una respuesta automática, ¿sí? Y deje de quemarme, ¿sí? Por eso cada vez que nosotras apoyamos sobre el calor y está muy caliente, sacamos la mano automático, ¿sí? Lo mismo pasa con la respuesta ante estímulos que ahora vamos a ver, por ejemplo, a nivel de estrés o ansiedad, ¿sí? O situaciones traumáticas en la huida, ¿sí? Bien, a su vez, el sistema nervioso autónomo también se sigue subclasificando, ¿sí? Este inconsciente, este vegetativo, ¿sí? Se subclasifica en una división simpática, en una división parasimpática y una división entérica, ¿sí? Que es una tercera clasificación que se conoció en los últimos años por varias investigaciones, que justamente va a ser la inervación específica del tubo digestivo, ¿sí? Del estómago principalmente. Entonces tenemos la división simpática y parasimpática. Siempre hago el mismo chiste, es un chiste universitario que hacen todos que el sistema simpático no tiene nada de simpático, porque justamente es un sistema que nos prepara para situaciones de alerta, ¿sí? Situaciones de alerta que, por ejemplo, nos vienen a robar, ¿sí? Entonces tenemos que ponernos en alerta y preparar todos nuestros órganos. Lo va a hacer de forma inconsciente, o sea que respondiendo a un estímulo de afuera, ¿sí? Fíjense que a nivel ocular me dilata las pupilas. ¿Para qué? Para que yo amplíe mi campo visual, ¿sí? Yo vea y tenga mayor visión, ¿sí? Inhibe las glándulas salivales. ¿No les pasa que en esa situación se les seca la boca, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? El corazón empieza a acelerar, ¿sí? Contrae los bronquios, o sea que voy a hiperventilar porque se me cierra el bronquio, ¿sí? Y aumento la respiración, ¿sí? Me cuesta más respirar, entonces hiperventilo. Disminuye la actividad renal, ¿sí? Por eso, conllevado que disminuye la actividad renal, no me va a desencadenar la micción, ¿sí? Ir al baño, orinar, ¿sí? Me inhibe la micción. Disminuye la actividad del sistema digestivo, se nos cierra el estómago, por ejemplo, ¿sí? Y también inhibe lo que es la eyaculación, ¿sí? Todo esto está desencadenado de forma inconsciente, pero justamente comandado por el simpático, ¿sí? Y después tenemos el parasimpático, que es el contrario. Este es el famoso sistema del relax, de que si yo lo tengo que asociar, es un señor o una persona acostada en una cama paraguaya después de que se haya clavado el asado del domingo o se haya clavado un buen plato de pastas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sistema está preparado para la relajación, ¿sí? Fíjense que acá se contraen las pupilas, pues yo no estoy en alerta, estimulo las glándulas salivales porque no es un dato menor que justamente estoy haciendo la digestión, ¿sí? Porque este se activa justo postpandreal también, ¿sí? Disminuye la actividad cardíaca, relaja los bronquios, ¿sí? Incrementa la actividad renal, ¿sí? Me permite ir al baño, ¿sí? Incrementa la actividad del sistema digestivo, pues justamente tengo que generar toda la digestión,
y también facilita la erección del pene, ¿sí? Fíjense que son estas dos grandes divisiones que siempre están en opuestas, ¿sí? Pero que obviamente está dado por el nervioso, ¿sí? Todo es controlado por el nervioso. Bien, dentro de lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Cerebro y médula, si nosotros vamos a nivel histológico, ¿sí? A nivel celular, tenemos que saber que existen las células típicas, ¿sí? De nuestro tejido nervioso, que son las famosas llamadas neuronas, ¿sí? O células nerviosas, ¿sí? Que fíjense que estas son las estructuras y sus partes. Tenemos un soma o cuerpo, ¿sí? Con su núcleo. Las dendritas, ¿sí? Que acá también sirven estas ramificaciones para hacer contacto con otras neuronas y pasar información. Un axón, ¿sí? Que acá es por donde viaja toda la información, ¿sí? Mielina, que esta sustancia es muy importante en las neuronas, porque me permite hacer esta forma de información. Vamos a dibujarla. Cuando pasa el estímulo, ¿sí? O la información, que se llama sinapsis, que es la información o la conexión de dos neuronas que pasa su información a la otra, gracias a la presencia de mielina, vaina de mielina, que son estas envolturas en amarilla, el impulso es saltatorio, o sea que el impulso va así, entre nódulo y nódulo, ¿sí? Hasta llegar acá, que es donde se va a transmitir la información. Sin la presencia de mielina, ¿sí? El impulso sería lineal. ¿Qué pasa con esta cuestión? Al ser lineal, el impulso sería más lento y no habría una reacción más rápida. Entonces, gracias a la presencia de mielina, el impulso nervioso es saltatorio y es más rápido de llegar a la otra neurona, ¿sí? En esta región, en la terminal del axón, donde están las dendritas, acá se liberan los famosos llamados neurotransmisores, que son estas moléculas que veíamos al principio de la clase, ¿sí? Que están envueltas, obviamente, en vesículas, ¿sí? Protegiendo toda la información que llevan adentro. Entonces, acá va a tener otra neurona, ¿sí? Y esta porción se la conoce como hendidura sináptica, que es donde caen todos los neurotransmisores para que la capte la neurona vecina, ¿sí? Eso como punto clave a nivel estructural. También tenemos células de sostén, ¿sí? No solo tenemos las células estas nerviosas, sino también células de sostén que van a participar, obviamente, brindando protección al medio, ¿sí? Protección a las neuronas, la mantención, ¿sí? Porque fíjense que también ingresan infecciones en esa región. También sirven de aislamiento eléctrico, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la mielina, ¿sí? Hay células que producen mielina. Van a estar participando también en la eliminación de neurotransmisores que a veces se juntan con algún tipo de compuesto en el cerebro y son dañinos, ¿sí? Entonces los tengo que desechar. Intercambio metabólico con el sistema vascular, porque fíjense que el cerebro también está irrigado y por sangre viajan todo tipo de estructuras, ¿sí? No solo nutrientes, desechos, ¿sí? Residuos. Fíjense que desde el punto de vista central tenemos a las células ependimarias, oligodendrocitos, astrocitos, microgliales. Las microgliales son como células que están sensando, ¿sí? Que todo vaya bien, ¿sí? Son como sensores, ¿sí? Las células ependimarias están participando dentro de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Una barrera que tiene el encéfalo, que está sí o sí en esa región para evitar que se produzca alguna infección, por ejemplo en las meninges, ¿sí? La famosa llamada meningitis, ¿sí? Esta inflamación de estas capas que tiene el cerebro, y que obviamente a nivel celular están estas células tapizando esta barrera, ¿sí? Fíjense que los oligodendrocitos son también los que producen vaina de mielina, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una neurona y están ahí pegados, astrocitos también están en la mantención de las neuronas. Y desde un punto de vista nervioso, ¿sí? Periférico, están células satélite que son muy parecidas a las microgliales, ¿sí? Están sensando.
Y las células de Schwann, estas son muy específicas porque producen la vaina de mielina, ¿sí? Estas son las células típicas que van a producir esto, ¿sí? Por eso están ahí células de Schwann, que no es un dato menor que estén ahí en esa región porque producen vainas de mielina, ¿sí? La sinapsis, como bien justo mencionaba hace un ratito, se va a dar la comunicación de una neurona con otra, ¿sí? Hay dos tipos de sinapsis. Puede ser una química, que está dada justamente o mediada por los neurotransmisores, y una eléctrica, que es justamente el choque de una neurona con otra, ¿sí? Esta conexión, ¿sí? Está dada por los neurotransmisores, esta química, que obviamente van a viajar, ¿sí? De otra neurona y van a hacer el efecto, van a hacer la información, ¿sí? Desde un punto de vista entérico, ¿sí? Si recuerdan por allá, teníamos esta división autónoma, ¿sí? Simpático, parasimpático, y también teníamos un sistema o una división entérica, que justamente era esta inervación que le dábamos al tubo digestivo, ¿sí? La división entérica es sistema nervioso autónomo, ¿sí? Sigue siendo inconsciente vegetativo, ¿sí? Es un conjunto de neuronas y prolongaciones, ¿sí? Que están en todas las paredes del tubo digestivo, ¿sí? Todo lo que es el esófago, todo lo que es el estómago, ¿sí? El cardias, el fundus, todo lo que es el cuerpo, la última porción, ¿sí? El píloro, toda tapizando todo el interior del tubo digestivo, ¿sí? ¿Y qué pasa con este sistema? Tiene decisión propia, ¿sí? Tiene autonomía este sistema, o sea que no necesita del cerebro para realizar una función, ¿sí? Por eso se dice, o está conocido, que tenemos un segundo cerebro en el estómago, ¿sí? Porque justamente funciona independientemente del sistema nervioso central, ¿sí? Responde ante estímulos externos y que obviamente no necesita de esta función central porque ya tiene neuronas dentro de sus paredes, ¿sí? Acá, como bien dice, el estómago es nuestro segundo cerebro, ¿sí? Hay estudios determinados, como acá les puse en España, ¿sí? El 30% de la población tiene problemas estomacales. Fíjense que todos los problemas digestivos, gastritis, ¿sí? Están muy comandados por el estrés, ¿sí? No es, no es ameno que todos los problemas, angustias y demás, tengamos problemas estomacales, ¿sí? Porque justamente es un sistema aparte, está dado por el autónomo, ¿sí? Que es algo de estímulo de afuera, ¿sí? O que me pase una situación traumática, emociones, y que afecten directamente al estómago, ¿sí? Por eso acá les puse que a veces los malos hábitos, ¿sí? No solo alimenticio, sino también a nivel de estrés, ¿sí? Van a hacer un impacto abruptamente negativo al estómago, ¿sí? Problemas gastrointestinales, dolor abdominal. ¿No les ha pasado que a veces tenemos dolores de panza, ¿sí? Que no, quizás no comimos nada raro de otro mundo y tenemos problemas de dolor de panza, ¿sí? Diarrea, hinchazón, náuseas, ¿sí? Que justamente son dadas por el estrés. Yo siempre cuento la misma experiencia que tuve. Yo cuando ingresé a la universidad, y estaba también en mi momento decisivo de si ingresaba o no, ¿sí? Ese final que das para el ingreso, de saber si entras a la carrera o no. ¿Qué pasó? Toda esa semana, si bien me la pasé estudiando, toda esa semana tuve de todo, ¿sí? Tuve gripe, ¿sí? Tuve angina, y lo que me pasó puntualmente, como eran 3 meses de ingreso, ¿sí? Previo al examen, claro, esos 3 meses yo estaba full porque era el intensivo, quería ingresar en esa etapa, entonces fueron 3 meses de intensivismo de todo lo que fue el estudio. En esos 3 meses, lo que a mí me pasó fue que como yo tenía una ansiedad importante, una carga emocional, estrés, ¿sí? De que estaba solo la cabeza ahí, entonces me olvidaba de mis hábitos saludables, que por ejemplo comía mal en las horas de lo que es durante el día, me olvidaba de hidratarme quizás,
como que vivía directamente para el estudio. Lo que me pasó fue que empecé a tener problemas gastrointestinales. ¿Qué quiere decir esto? Tenía dolor de panza, vomitaba a veces en los peores casos y empecé a bajar mucho de peso, ¿sí? Y tenía mucho dolor de panza al punto tipo gastritis. Entonces yo fui al médico, una consulta, ¿sí? Y el médico, primero además que fue un médico muy malo, muy mal diagnóstico, porque a veces pasa, como se confunde tanto estos diagnósticos, lo primero que piensan es una persona de 18, 19 años, con problemas alimenticios, que todo lo que ingería me caía mal, ¿sí? Y que encima estaba en baja peso, me dijo, ¿vos no serás anoréxica o bulímica? Entonces yo como que me quedé como, no, pero si yo, es más, como normalmente, inclusive me encanta comer, ¿sí? Yo siempre digo que si en otra vida fuera diferente sería obesa porque yo como demasiado, y no tenía ese problema, ¿sí? Entonces, nada, me hizo todos los el diagnóstico, todas las pruebas clínicas y demás, y los análisis me dieron excelentes, ¿sí? Eh, sí, la verdad que ese médico, yo no me lo olvido más, o sea, siempre lo traigo a, como a referencia porque no me olvido más, ¿sí? Malísimo. Bueno, yo estudiando y demás, más o menos algo sabía, ¿sí? Yo lo había estudiado para el ingreso, dije, bueno, me voy a quedar no me voy a quedar con este diagnóstico, porque aparte yo sabía que no lo estaba, yo no estaba haciendo bulímica, te revisan el paladar y demás, a ver si tenés algún rastro por si te metes los dedos y demás, no tenía nada, absolutamente nada, y más me hice los estudios de sangre porque él me los había recetado y me dieron todos perfectos. Entonces, ¿qué hice? Fui a una segunda consulta con otro médico, justo ese médico era de guardia, los peores, y me dijo, no, mira, estás perfecta, yo te explico. Acá lo que pasa es que el estrés comanda todo, ¿sí? Me explicó sobre justamente esta división entérica, que es totalmente normal. Vos cuando pases el examen, sea el resultado bueno o malo, vas a ver que tu cuerpo va a bajar a tierra y se va a normalizar de por sí solo, como por arte de magia. Dicho y hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis niveles estaban normales en sangre, los estudios estaban normales. Después cuando pasé, que ingresé y demás, estaba completamente normal. Eh, y seguían mis niveles normales, ¿sí? Empecé a aumentar de peso normalmente, comía normalmente, o sea, no tenía ningún tipo de problema. Fue solo esos meses que yo estaba con un estrés importante que justamente está dado por este sistema, ¿sí? Lo mismo pasa con las infecciones. Los estudiantes en esa semana previos a los parciales siempre están con algún tipo de gripe. Se pescan siempre, más allá de dadas las condiciones climáticas y las épocas del año, siempre se enferman porque bajan las defensas, ¿sí? Porque justamente son sistemas que están respondiendo ante estímulos externos, ¿sí? Fíjense cómo podemos también cuidar nuestro estómago, ¿sí? Cuidar mucho lo que comemos, comer despacio, ¿sí? La agresión mecánica, ¿sí? Que tenemos en lo que es todo el tubo digestivo y la boca, es una gran influencia a cómo se va a absorber directamente si comemos muy rápido, ¿sí? Sobre todo las frutas y verduras, apostar a esto, tienen un buen poder de hidratación, ¿sí? Más frutas que sean de estación, ¿sí? Mucha agua también está dada por el funcionamiento celular, ¿sí? No solo la hidratación a nivel de la piel, sino también anímicamente. Infusiones en tu dieta, sí, tés, a veces está muy bueno cuando estás en esa situación tomar té de tilo, melisa, todos derivados, cedrón. Yo tengo un té inclusive que siempre compro, que lo venden en la dietética, como que tiene un cóctel de todos esos yuyos que están en situación de relajación, ¿sí? Y que justamente ayudan también a poder realizar la digestión tranquilamente, ¿sí? Hacer deporte, lo que se liberan las endorfinas, ¿sí? Lo que desconecta, ¿sí? Es como decir el cable a tierra, no de un deporte de alto rendimiento, con el simple hecho de salir a caminar, distraerme, desconectarme un poco de la realidad, porque también saturo mi cabeza y obviamente va a repercutir en el sistema digestivo, ¿sí? Reducir la cafeína, el café,
¿sí? Es un enemigo, ¿sí? Que a veces no nos damos cuenta, si bien nos mantienen alerta y despiertos, es porque justamente es uno de los neurotransmisores que está ahí alterando en el cerebro, que les encanta, los atrae, y es lo que nos mantiene a nosotras despierta, pero también a nivel digestivo tiene mucho impacto, ¿sí? Lo mismo en lo que es el alcohol, ¿sí? Fíjense que relaja los neurotransmisores, el alcohol, ¿sí? Desciende su actividad, por eso cada vez que nos tomamos alcohol en exceso, ¿sí? Parecemos que estamos flotando o que no tenemos cierta conciencia, no estamos. Sí, es verdad. El café, lamentablemente, encima, es verdad, es mucho consumo de café, a veces no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, particularmente lo bajé un poco, porque lo que es el estudiante lo asocia mucho con la cafeína, porque nos mantiene despierto, pero es justamente estamos dañando los neurotransmisores, ¿sí? Lo mismo pasa con el alcohol. Por eso nos sentimos así como relajadas, como que se nos cierran los ojos, que nuestros estímulos, los reflejos, el autónomo como que no está en alerta, pero porque agarran a los neurotransmisores y como que los seducen, por así decirlo, y como que los apagan, desciende su actividad, ¿sí? Así que también a tener en cuenta esas cuestiones. Las bebidas carbonatadas, ¿sí? Todo lo que sea gaseosa, con azúcar, exceso en azúcar. Ahora está muy presente el etiquetado, no sé si vieron, por lo menos en Argentina, que ahora todos los alimentos en el envase tienen exceso de azúcar, exceso de carbohidratos, es eso, ¿sí? Que está bueno también como para que haga un gran impacto en la sociedad, ¿sí? Tratar de reducir los niveles de estrés y ansiedad, incorporar algunas terapias, por ejemplo, salir a caminar, hacer algún deporte que me guste, hacer yoga, pilates, meditación, ¿sí? A veces es excusa, porque yo con media hora que realice caminata durante el día, se va a ver muy influenciado en el cuerpo, van a ver cómo cambia, no solo a nivel estrés, ¿sí? Sino también a nivel de los músculos, las articulaciones. Está comprobado y se ve que cuando después estamos en la tercera edad, los mayores problemas de articulación, ¿sí? Artrosis, osteoporosis, además que tiene varios factores, está dada por el sedentarismo, ¿sí? Nosotros somos seres dinámicos, estamos diseñados y preparados para movernos, y justamente promover el sedentarismo, estar quietos, van a tener posterior inflamación de articulaciones, ¿sí? Bajan los niveles de todos los metabolismos que se ponen en marcha con el movimiento, pierde debilidad y debilidad muscular, ¿sí? Se adiposa más lo que es la grasa, ¿sí? Así que también tener en cuenta esto, que está muy influenciado lo que es movernos, ¿sí? Mantener una actividad, ¿sí? Bien, y por último tenemos a lo que es nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Este sistema que gracias a él nosotros tenemos defensas, podemos hacer frente a ciertas enfermedades y a veces nos pescamos estos famosos bichitos, pero por lo menos, por suerte, el cuerpo, una vez que se enfermó y que hizo batalla, adquiere memoria, ¿sí? Y eso es una gran eficiencia que tiene el cuerpo, que justamente está dado también por lo que hacen las vacunas, por así decirlo. Entonces, gracias a esa inteligencia, esa capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse, ¿sí? Generar memoria, y también batallar contra otros virus, nos permite que nosotros nos mantengamos sanos, ¿sí? Obviamente respetando todos los hábitos saludables, ¿sí? Comer bien, dormir bien, ¿sí? Manejar el estrés, que a veces es muy complicado, ¿sí? Y hacer ejercicio, ¿sí? Movernos. Entonces, el sistema inmunológico partimos de la base de lo que es una inmunidad, ¿sí? La inmunidad justamente es la capacidad que tiene el cuerpo de protegernos, ¿sí? O mantenernos sanos o libres de enfermedades, ¿sí? ¿Qué son estas toxinas que ingresan al cuerpo? Estos agentes patógenos, ¿sí? Células patógenas extrañas, o inclusive algunas, en el peor de los casos, tumorales, ¿sí? Que
alteran todo lo que es el ADN de las células sanas. Entonces, justamente lo que tiene el cuerpo es esta capacidad de protegerse, de hacer resistencia, o inclusive cuando ya pasaron a hacer defensa, ¿sí? Batallar contra estas infecciones. Eso es lo que se conoce como inmunidad, ¿sí? Y la inmunidad se va a clasificar en dos, ¿sí? Va a tener dos clasificaciones. La primera es la inmunidad natural o innata, ¿sí? Que es nuestra primera línea de defensa que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Nuestro sistema inmunológico tiene 3 barreras, de las cuales la primera línea de defensa va a estar en las superficies externas. ¿Qué quiere decir? La primera, la piel, ¿sí? La primera batalla se hace en la piel. El organismo va a querer ingresar a través de las superficies, ¿sí? La piel, el tejido, la conjuntiva, ¿sí? Las superficies internas, todo el tubo digestivo, ¿sí? Las vías respiratorias, vías urinarias, genitales. Por eso no es un dato menor que las superficies internas de los órganos, ¿sí? Que están expuestas a esto, sean ácidas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el epitelio de la vagina, ¿sí? Que además de que es estratificado, también tiene un pH ácido como para mantener libre de estas enfermedades. En el caso del estómago, ¿sí? Tiene un pH de entre 2 a 3, ¿sí? Es bastante ácido, además de que necesita para emulsionar todo lo que es las grasas y desintegrarlas. También secretan antimicóticos, que son llamados las defensinas, ¿sí? Que justamente son células que van a destruir bacterias, hongos y virus que ingresaron en los alimentos, ¿sí? Así que también es un acto de defensa que tiene el cuerpo. El moco, por ejemplo, ¿sí? O inclusive los pelitos de las narices, a veces los sacamos demasiado, pero son protecciones, porque ahí quedan pegadas las partículas que ingresan a través del polvo, ¿sí? El moco también es un medio o un vehículo que usa como para barrer también todas estas bacterias que ingresan, ¿sí? Y después, una vez que no pudimos batallar la primera línea, ¿sí? Pasa a la segunda y tercera, ¿sí? Que ya acá involucra a nivel celular, ¿sí? Esto ya es a nivel de células específicas, ¿sí? Porque las barreras ya las pasaron, no pudieron hacer frente, entonces ya necesito de células como para que combatan estos virus y bacterias, ¿sí? Va a ser la famosa inmunidad adquirida o adaptativa, ¿sí? Que se clasifica en humoral y celular, ¿sí? La humoral justamente va a estar dada por anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos que están circulando en el organismo y que ataca justamente a un antígeno, que es esta bacteria extraña, ¿sí? Y la celular va a estar dada por los linfocitos, estos famosos glóbulos blancos, ¿sí? Que tenemos en nuestra sangre y que justamente atacan directamente a la bacteria, ¿sí? Fíjense que, a ver si tengo, ahí vamos. Acá les hice como un mini resumen de lo que es la inmunidad innata, ¿sí? Que son las barreras mecánicas que tenemos. Fíjense que desde el lado de la piel podemos tener el sudor, ¿sí? O las mucosas, la secreción del mucus, del moco. Y secundarias también puede haber presencia de macrófagos, que son estos soldaditos que tenemos en las superficies, ¿sí? El pH también es una de las barreras que también utiliza como para hacerle frente. Y desde el lado celular tenemos los linfocitos, ¿sí? Que hay diferentes tipos de linfocitos, ¿sí? Fíjense que los B crean anticuerpos, estas famosas memorias, que una vez que batalló al virus, hace una memoria el linfocito como para recordar en el caso de que llegue a entrar una bacteria similar o del grupo familiar, ¿sí? Siempre lo digo como del grupo, el primo, y que tenga esta célula justamente para que ya cuando ingrese ya haga batalla, ¿sí? Porque directamente ya la reconoció a esa célula extraña. El linfocito T, ¿sí? Otro tipo de linfocito que van a estar reforzando la actividad de los B. Los linfocitos T especiales, estos atacan, son también llamados los linfocitos natural killer,
porque justamente directamente van al ADN del bicho, ¿sí? Los destruyen por completo, ¿sí? Como que los asesinan, y lo dispersan directamente del sistema, ¿sí? Macrófagos, que también son células que comen como si fuera un Pac-Man, ¿sí? El bicho, ¿sí? Lo incorporan adentro de su célula y luego lo van a expulsar, ¿sí? Y el tejido linfático también trabaja en conjunto con inmunológico, porque fíjense que todos estos residuos, ¿sí? Que elimina toda esta batalla, todos estos virus que están dando vuelta, los tengo que eliminar por algún lado, ¿sí? No lo puedo eliminar por sangre, ¿sí? Porque ya la batalla ya se dio en la sangre. Entonces utiliza este tejido, ¿sí? Secundario, que es a través de la linfa, en donde va a eliminar todos estos residuos y los va a excretar a través de la orina, ¿sí? Por eso es muy importante tener bien sano también este sistema, ¿sí? Estos famosos ganglios, ¿sí? Que tenemos en todo el cuerpo. Y obviamente van a estar utilizando este sistema como para poder eliminar estos residuos, ¿sí? Acá les hice un cuadrito, que está bastante lindo, en donde les puse las dos inmunidades, ¿sí? Con todas las características. Las células, ¿sí? Fíjense que acá están participando los macrófagos, mastocitos. La adquirida están los linfocitos T y B. Células plasmáticas también son derivados para mantener a los linfocitos, ¿sí? Usan tipos de proteínas, ¿sí? Complementos, ¿sí? Como también la glicina en el caso del estómago. En la adquirida ya son anticuerpos, o sea que son células que contienen memoria, ¿sí? Fíjense cómo barreras físicas y químicas en la innata utiliza la piel a través del sudor, epitelios mucosos, ¿sí? Moléculas antimicrobianas, por ejemplo, en el caso de las defensinas. Y en la adquirida ya está usando células, ¿sí? Linfocitos, anticuerpos, ¿sí? Y los órganos productores de estas inmunidades, en el caso de la innata vamos a tener al hígado y a la médula ósea, ¿sí? El hueso no solo tiene función de proteger, ¿sí? Y proteger a los órganos, también tiene función hematopoyética, ¿sí? En la médula ósea es donde se da el nacimiento de todas las células, ¿sí? Así que muy importante en esa zona. Y en la adquirida, el timo es muy importante, si a veces no les damos tanta importancia a ese órgano, que decimos para qué está, y ahí es donde se forman los linfocitos, ¿sí? Así que también es un órgano de gran importancia, y la médula ósea también se van a formar los glóbulos blancos, ¿sí? Y también tenemos lo que es el anticuerpo, ¿sí? El anticuerpo es la famosa llamada inmunoglobulina, ¿sí? Este agente, ¿sí? Que justamente es una proteína que se va a unir específicamente a la bacteria, al antígeno, la va a neutralizar, ¿sí? O la va a eliminar directamente, ya sea cambiándole el ADN, ¿sí? Destruyéndolo por completo, ¿sí? Fíjense que esto es lo que utilizan también las vacunas, ¿sí? Se conoció mucho en el caso del COVID, ¿sí? Que no lo podían saber, no le podían dar en la tecla de qué bicho era, ¿sí? O qué virus, porque justamente mutaba constantemente, ¿sí? Alteraba el ADN de ciertas células, no había, era algo totalmente desconocido, hasta poder generar un anticuerpo, una vacuna específica que nos haga frente, ¿sí? A esta bacteria. Y también no es un dato menor que las vacunas, cada vez que nos colocamos alguna vacuna, también estamos colocándonos la cepa del virus, ¿sí? Para que justamente reconozca este virus, por eso también nos enfermamos, porque obviamente tenemos que adaptarnos a esa situación, ¿sí? Acá tenemos diferentes tipos de anticuerpos, podemos tener patologías en donde las inmunoglobulinas las tengamos defectuosas, ¿sí? O no las produzcamos del todo y tengamos problemas de inmunidad, ¿sí? Seremos propensos a enfermarnos constantemente, ¿sí? Bien, y acá terminamos.
Bueno, escucho comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Tienen dudas? ¿Les pareció interesante? Todo para volver a leer, tal cual. Siempre digo igual que nunca lo vamos a aprender a la primera, porque obviamente es como anatomía, pero sí, obviamente que está bueno que lo vuelvan a repasar. Bueno, genial, buenísimo. Está bueno, sí, para las que ya sabían del tema está bueno una refrescada, sí, es verdad, como dice Silvi, y para las que no también está bueno saber, sí, por qué ciertas causas pasan y además viene a colación de todos los temas que van a tener acá en el diplomado, así que todo tiene un porqué, así que está bueno también saber de dónde salen todas estas cuestiones, cómo funciona, ¿sí? Siempre hay que buscar el porqué a todo. A veces suena medio hincha pelota, como digo, pero siempre hay que buscar el porqué. No, bueno, un placer. Bueno, ya la próxima clase ya van a tener con la otra profe, ¿sí? Así que bueno, desde mi lado un placer tenerlas, un placer haberlas conocido, las que no conocía. Un dato que les paso, ¿están al tanto de la Expo Beauty que se hace el sábado y el domingo presencial acá en Argentina, Buenos Aires, capital? No sé si estaban al tanto, lo buenísimo. Bueno, las que no estén al tanto, ¿sí? Lo hizo por las dudas. Sepan que la entrada es libre y gratuita, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es acreditar su entrada, ¿sí? Que es un link que le enviamos por WhatsApp o por Instagram, ustedes nos lo solicitan, ¿sí? Se lo enviamos. Y ustedes son datos personales que completan y ya automáticamente les da una acreditación, que es esa entrada que tienen que presentar. Se realiza el sábado 15 y el domingo 16, ¿sí? La expo dura desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas y va a estar como están participando Omnia, ¿sí? Bueno, igual no se preocupen, las que no puedan asistir también vamos a intentar hacer todo vivos, ¿sí? Eh, Dale, no, es que justamente es presencial, ¿sí? Son las que son de acá, pero vamos a hacer vivos también por Instagram como para que vayan chusmeando. Las que puedan participar, Omnia va a estar como están, ¿sí? Vamos a tener durante la jornada de sábado y domingo todas exposiciones, nos van a poder conocer a nosotras, vamos a dar un montón de temas. Y también tenemos el honor de que nuestra directora, Moni, de acá de Omnia, va a estar abriendo justamente la exposición, presentando un tema re lindo, ¿sí? Y que justamente va a dar la apertura de la exposición con todas las diferentes stands que van a estar. Así que también va a estar lindo en ese sentido. Vamos a tratar de hacerlo también por vivo, por Instagram, y las que vengan también va a haber sorteos y premios, así que va a estar bastante bueno. No tenemos idea si se va a hacer más adelante. Fuimos convocada, Omnia fue convocada, ¿sí? Sepan que no es algo que lo organizamos nosotros, sino que te convocan, ¿sí? Esperemos que sí, supongo que sí. Sí, se puede comprar. Nosotros vamos a vender seminarios, vamos a tener con descuentos, ¿sí? Así que también pueden adquirir en ese sentido, pueden ir a aprovechar, vamos a estar en descuento con seminarios y las primeras cuotas de las diplomaturas que comiencen ahora en abril-mayo, ¿sí? Así que eso va a estar bueno y bueno, vamos a tratar de hacerlo también virtual como para que puedan ver la gente de la que no pueda participar presencialmente, ¿sí? Bueno, bueno, si no hay más preguntas, ya las dejo libres. Bueno, desde mi lado un placer. Espero volverla a verlas, ¿sí? Nos estaremos viendo en otras clases también. Bueno, y ojalá que lean mucho también, ¿sí? Es un tema interesante. Como siempre digo, cualquier duda o alguna cuestión pueden consultarla por WhatsApp también, que vamos a estar respondiendo por ese medio, ¿sí? Bueno, un placer. Que tengan linda semana, chicas.